This meeting is being recorded. ¿Se ve bien? No los Sí. veo, así que sí me Sí. pueden decir. Ya, súper. Ya. Sean todos muy bienvenidos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien y tengan un buen mitad de semana. Ya hemos estado revisando y completado una unidad de este curso, de este estudio bíblico acerca de los primeros pasos de la fe cristiana. Ya revisamos la unidad completa de la oración del creyente. Y ahora, el día de hoy, vamos a iniciar otra travesía, ahora sobre la introducción acerca de la Biblia. En este curso, mini curso, vamos a respondernos ciertas preguntas sobre qué es la Biblia, cómo es la Biblia y cómo conocer la Biblia. Son solamente 3 clases. La primera, responderemos la pregunta ¿qué es la Biblia? Antiguamente, ya cuando solamente estaba la Biblia en físico, cuando alguien pensaba en este libro, alguien se imaginaba un libro grueso, de páginas delgadas, clásico borde dorado y esta cinta que podía ser muy gruesa de tela, rojita, algunas la tenían de coloración media negruzca. Pero sin embargo, esta imagen de la Biblia ya está pasando de moda y queda casi en el olvido, ya que ahora la Biblia se puede leer en otras plataformas, en plataformas virtuales, en teléfonos móviles, en aplicaciones, tablet, computador, etc. Y esto responde un poco al cambio de la modernidad, al avance de la tecnología. Incluso hay aplicaciones de celular, diversas, múltiples, en las que se puede leer la Biblia, se puede escuchar la Biblia, se puede ver la Biblia a través de cápsulas de video, incluso compartir versículos bíblicos y otros recursos. Así que la Biblia tiene larga historia y en nuestros tiempos se experimenta, se estudia y se lee de manera diferente a lo que otros tiempos, otras personas, otros cristianos a lo largo de las épocas habían estado acostumbrados. La Biblia, vamos a rescatar un versículo que habla de la Biblia en sí. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Y esto lo leemos en el segundo libro escrito a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, donde la Biblia habla de sí misma, para introducirnos inicialmente en el tema. Y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así que vamos hoy a revisar qué es la Biblia. Y la Biblia habla de sí misma y nos dice que fue inspirada por Dios, escrita por personas, pero estas personas recibieron un hálito de inspiración por Dios para escribir las palabras que en ella están escritas. Y tiene diferentes usos, diferentes aplicaciones. Y es que la Biblia nos enseña acerca de Dios, reprende acerca de las cosas que estamos haciendo mal, nos corrige y nos enseña el buen camino y también nos instruye en justicia, en parámetros virtuosos y en la luz del cristianismo. Ahora, ¿qué es la Biblia? La Biblia tiene múltiples definiciones, sin embargo, ya remontándonos a su etimología, ya que la Biblia viene del griego Biblia, plural biblion, que quiere decir libros, papiros. La Biblia en sí es un conjunto de libros, así de fácil, así como biblioteca es un almacén de libros. Biblia es una colección de libros. ¿Qué característica tienen estos libros? Es que son reconocidos y usados por nosotros, la Iglesia cristiana,
como un recurso inspirado, tal como lo leíamos ya en 2 Timoteo, de la revelación de Dios de sí mismo y de su voluntad. Así que la Biblia es un libro, un conjunto de libros para ser estrictamente exactos. Y estos libros tienen una característica muy especial. No es un mero diccionario, no es un mero libro de autoayuda o de historia, porque estos libros tienen la característica de que dan a conocer o registran lo que Dios quiere revelar a la humanidad de sí mismo y de su voluntad. Algunas características de la Biblia es de que fue escrita por 40 autores aproximadamente. Estas personas pertenecen a diferentes países, ubicaciones geográficas, culturas y son de diferente tiempo. Y se reportan escritos en 3 idiomas: griego, hebreo y arameo. Ahora, la Biblia es un conjunto de libros, 66 libros, y hay una gran división en estos libros. Dos grandes grupos que podemos distinguir. Hay libros que pertenecen al Antiguo Testamento y hay libros que pertenecen al Nuevo Testamento. Hay dos fracciones en la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué los divide o qué hace esta distinción? Es la aparición de Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, el Antiguo Testamento trata de aquellos libros previos a la aparición de Jesucristo aquí en Nazaret, en Palestina, mientras que el Nuevo Testamento inicia con el nacimiento de Jesucristo, luego con la historia de la iglesia y las profecías del futuro. Esta división no es uniforme, ya que la mayor parte de los libros se encuentran distribuidos en el Antiguo Testamento, con una totalidad de 39 libros de los 66, mientras que solo 27 libros se encuentran en el Nuevo Testamento. Aquí, en la definición, vimos que la Biblia es una revelación de Dios. Dios da a conocerse a nosotros a través de dos formas principalmente. Una revelación natural o revelación general, en la que Dios se da a conocer su grandeza, su poder y su inteligencia a través de la creación y a través de la conciencia humana. Por ejemplo, a través de la observación de los cielos, de la grandeza y la profundidad del mar, de la complejidad de las estructuras orgánicas, podemos ver la inteligencia de Dios, su sabiduría, su omnipotencia, su eternidad, por ejemplo, a través del estudio del universo, y de la moralidad a través de la conciencia humana. Y eso todo lo tenemos. Todos tenemos conciencia, podemos tener acceso a la creación de Dios a través de nuestros sentidos. Y eso es una revelación natural, una revelación general de Dios. Sin embargo, Dios se ha dado a conocer a nosotros, a la humanidad, también de una manera específica. Y esta revelación específica habla de que Dios se ha dado a conocer a través de visiones, a través de sueños, a través de profetas, de personas que llevan el mensaje desde el corazón de Dios a los oídos humanos, y principalmente a través de Jesús y de las palabras escritas en la Biblia. De ahí la relevancia de las escrituras de la Biblia, de los escritos de la ley. Todos esos nombres recibe la Biblia, porque la Biblia nos muestra la revelación específica de Dios, nos muestra su voluntad explícita para la humanidad, nos muestra sus planes y la verdad. De ahí que sea tan fundamental conocer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, vivir las enseñanzas y doctrinas de la Biblia. Por eso, dentro de nuestros primeros pasos en la fe cristiana, además de la oración,
que es una comunicación estrecha con Dios, también debemos conocer y acercarnos a la Biblia, porque es a través de ella la que podemos conocer a Dios, conocer su voluntad y sus designios. A grandes rasgos, la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, y cada una tiene cierta cantidad de libros. Esta es una clasificación a grandes rasgos. Ahora, cada testamento se subdivide en diferentes clases y cada agrupación tiene libros según ciertas características. Por ejemplo, a una manera pincelada de describir toda la Biblia es que la Biblia empieza con 5 libros, conocidos como el Pentateuco o la Ley. Son libros escritos por Moisés alrededor del año 1400 a.C. Pentateuco viene de la palabra penta, 5. De ahí quizá fácil o deducible que la ley está compuesta por 5 libros, el Pentateuco. Por ejemplo, el primer libro de la Biblia es Génesis. Génesis nos habla de los principios, de la creación, el ser humano, el pecado y la redención de Dios. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, nos habla de que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. En Levítico nos habla de la santidad y de la adoración por medio del sacrificio. Números es un libro que nos habla de la desobediencia del pueblo de Israel y cómo él anduvo por el desierto por largo tiempo, mientras que en Deuteronomio nos habla de los grandes discursos de Moisés para prepararlos para la llegada a la tierra prometida. Ya la segunda categoría del Antiguo Testamento, los libros históricos y de gobierno, nos habla de los tratos de Dios con el pueblo de Israel y cómo fueron gobernados. Los libros de poesía nos hablan de libros que ensalzan la grandeza y la santidad de Dios a través del arte, a través de la poesía y el canto. Y por último están los libros de profecía, donde el Antiguo Testamento registra a hombres que traen el mensaje de Dios al corazón del pueblo. Se dividen en profetas mayores meramente por la extensión de los libros. Los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, son libros más largos, mientras que los profetas menores son libros de menor extensión, más breves. En el centro de la imagen vemos la cruz, porque es la vida de Jesucristo la que hace la distinción entre el Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Ya los primeros libros del Nuevo Testamento son los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos narran el nacimiento, obra y muerte, resurrección de Jesucristo. Posteriormente, en el libro de Hechos nos habla sobre la vida de la iglesia primitiva y de los comienzos de los apóstoles y su obra, mientras que las cartas ya nos hablan de textos breves que fueron dirigidos a individuos, a iglesias o cristianos en general. Y por último, la Biblia termina con un libro llamado Apocalipsis, o conocido por algunos como Revelación, un libro escrito por Juan que nos habla sobre el futuro, aquellas cosas que Dios tiene designado para más adelante. Por lo tanto, hoy vimos que la Biblia es un conjunto de libros que se caracterizan porque revelan la voluntad y designios de Dios a la humanidad de manera específica. Segundo punto. Y tercer punto, que se compone de Antiguo y Nuevo Testamento, y estos a su vez contienen libros que se agrupan en diferentes categorías dependiendo de qué tema tratan y cómo lo aborden. Entonces, una
pregunta que yo les voy a dejar de tarea, o una labor que les voy a dejar de tarea, es que busquen al menos 3 definiciones diferentes de Biblia. Y luego elaboren ustedes su propia definición acerca de qué ustedes entienden por la Biblia, para que respondan ustedes con sus propias palabras la pregunta del inicio de la clase. Eso me lo pueden llegar a hacer a mí, así como lo hicieron con los acrósticos. Todos estuvieron muy buenos, muy bonitos, y sintetizaron súper bien lo que aprendieron en la unidad anterior. Gracias por todas las personas que enviaron sus acrósticos. Si me dan permiso, yo los puedo compartir en Iglesia en instancias futuras, pero ahí les voy a preguntar a cada uno si me dan su consentimiento para compartirlo. ¿Ya? Hemos terminado la clase del día de hoy sobre qué es la Biblia. En las próximas clases hablaremos sobre cómo es la Biblia y por último sobre cómo conocer la Biblia. Voy a dejar de compartir pantalla. Si tienen alguna duda, alguna consulta, si fue muy rápido, pueden abrir el micrófono.